Nunca pensé que un simple viaje en carretera pudiera cambiarme la vida. Tampoco imaginé que una mujer como ella, con tanto dolor contenido en la mirada, pudiera enseñarme lo que en años de manejo jamás había aprendido, que el valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por todo lo que ha sobrevivido en silencio. Todo comenzó una tarde calurosa, en medio del trayecto habitual. La radio apenas sonaba, y el paisaje, repetido como siempre, no prometía nada nuevo. Pero al cruzar un pequeño pueblo, vi algo que me hizo soltar el acelerador. Ahí estaba ella, parada en la esquina de una estación de autobuses abandonada, sudando, jadeando, apretando una mochila raída entre sus brazos. No había nadie más. Solo ella, con un rostro que gritaba auxilio sin decir palabra. Me orillé sin pensarlo. Bajé la ventana. Ella me miró con desconfianza, como si ya hubiera sido herida demasiadas veces por el mundo. ¿Va al norte?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, y sin más, subió. Durante los primeros kilómetros no dijo ni una palabra. Se acomodó con dificultad en el asiento del copiloto, como si cada centímetro de su cuerpo fuera una batalla ganada contra la mirada cruel de otros. Tenía el rostro hermoso, pero cansado, y cada vez que cruzábamos por algún pueblo o gasolinera, bajaba la vista como si quisiera hacerse invisible. Me costó poco notar que no era su cuerpo lo que la pesaba, era el juicio del mundo sobre él. Un par de horas después, mientras el sol caía detrás de las montañas, me atreví a romper el silencio. ¿Todo bien?, pregunté con cuidado. Ella asintió lentamente. Estoy acostumbrada a que no me pregunten eso, murmuró. Su nombre era Elisa. Tenía 29 años y venía de un lugar donde la gente era rápida para juzgar y lenta para escuchar. Me contó que había tomado el primer autobús que saliera ese día porque no podía más. En la tienda donde trabajaba, una clienta la insultó frente a todos solo por pedirle que esperara su turno. Mira cómo estás, y todavía tienes la cara de hablarme, le dijo aquella mujer. Y nadie, absolutamente nadie, la defendió. Ni su jefe, ni sus compañeros, ni siquiera ella misma. Esa fue la gota que colmó el vaso. No era la primera vez que la herían por su cuerpo, pero ese día sintió que ya no podía respirar en ese entorno. Así que decidió huir. Mientras me hablaba, yo la observaba de reojo. No podía entender cómo alguien con tanta dulzura podía cargar tanta vergüenza impuesta. En cada frase que decía, se disculpaba. Por hablar, por estar ahí, por existir. Y eso me partía el alma. Paramos a comer en una fondita de carretera. Le ofrecí que entráramos juntos, pero ella se negó. Mejor me quedo en el camión, dijo. Insistí. Le dije que no tenía por qué esconderse. Dudó, pero aceptó. Y cuando entramos, las miradas comenzaron. Como si la gente no tuviera otra cosa que hacer que evaluar el cuerpo de una mujer que solo quería una comida en paz. Una pareja se rió. Una mesera la miró de arriba abajo con lástima. Yo lo noté todo. Ella también. Pero entonces, algo dentro de mí se activó. No iba a dejar que ese momento la destruyera de nuevo. ¿Sabes?, le dije en voz alta, lo suficiente para que los de la mesa de al lado escucharan. He llevado a todo tipo de personas en este camión. Empresarios, estudiantes, madres, músicos, hasta un sacerdote que se fugó. Pero nunca a alguien que cargara con tanta fuerza como tú. Lo digo en serio. No todos los días te topas con alguien que, a pesar de todo, decide seguir adelante. Ella me miró. Primero sorprendida. Luego, con los ojos llenos de algo que parecía agradecimiento. Y por primera vez en el día, sonrió. Esa sonrisa, rota y tímida, fue suficiente para cambiar la atmósfera. La gente volvió a su comida. El juicio se esfumó. Y ella, empezó a respirar diferente. De vuelta en el camión, ya no era la misma. Comenzó a hablarme de su infancia, de cómo siempre fue la niña grande, la que no cabía en los uniformes escolares, la que nadie elegía en deportes. Su primer amor fue un compañero de secundaria que la hizo creer que la quería, solo para luego mostrarle las apuestas que había hecho con sus amigos sobre cuánto tardaría en besarla. Cicatrices como esas no sanan fácil. Pero ahí estaba, contándomelo todo con una honestidad que dolía. Yo solo escuchaba. Porque a veces, eso es todo lo que alguien necesita para empezar a sanar, que no lo interrumpas, que no lo arregles, solo que lo escuches. La noche cayó, y mientras cruzábamos un tramo largo de carretera desierta, me pidió que pusiera música.
Elegí algo tranquilo. Un bolero antiguo. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en horas, su cuerpo pareció descansar. Pasaron varios minutos en silencio. Y entonces, sin abrir los ojos, dijo: ¿Crees que algún día deje de sentir que le debo disculpas al mundo por cómo me veo? Esa pregunta me caló hondo. No supe qué responder de inmediato. Solo le dije lo que me nació. No tienes que pedirle perdón a nadie por existir. El problema no es tu cuerpo, es el espejo con el que te han obligado a mirarte. Ella no dijo nada, pero sus ojos, cuando los abrió, ya no eran los mismos. Y así seguimos, rodando por esa carretera sin nombre, con el motor como única compañía, llevando no solo una carga física, sino emocional. La madrugada nos alcanzó en una gasolinera silenciosa, de esas donde el neón parpadea como si también estuviera cansado. Me bajé a echar combustible y, cuando regresé, la encontré mirando por la ventana, absorta en su reflejo. Nunca me había sentido bonita, dijo sin voltear. Me detuve. No por sorpresa, sino por la tristeza que traía esa frase. No tienes idea de lo hermosa que se ve a alguien cuando deja de esconderse, respondí con suavidad. No se trata del cuerpo, Elisa. Se trata de la forma en que uno se permite brillar sin miedo. Ella suspiró, como si esa verdad le costara espacio en el pecho. ¿Sabes qué es lo peor?, añadió. Que me convencieron de que merecía todo ese desprecio. Que debía reírme de los chistes antes de que me los dijeran. Que era mejor ser la simpática, porque la bonita nunca me iba a tocar. La escuché en silencio. No hacía falta decir más. Su historia era la de miles, de millones incluso, que caminan por el mundo con la espalda encorvada no por su peso, sino por lo que cargan dentro. Cuando retomamos el camino, la noche era tan profunda que parecía tragarse el horizonte. Las luces del tablero pintaban su rostro con tonos cálidos, y por un momento, me pareció verla distinta. Como si hubiera dejado algo atrás, aunque no supiera aún qué. En cierto punto, me pidió parar un momento. Encontramos un pequeño mirador en la carretera, de esos donde rara vez alguien se detiene. Bajó del camión y caminó hasta el borde. El viento le movía el cabello, y de espaldas, con los brazos abiertos, parecía abrazar por fin algo que le había sido negado, libertad. Me acerqué sin decir nada. Se quedó en silencio largo rato. Mi mamá me decía que no importaba cómo luciera mientras tuviera buen corazón. Pero en la escuela, en el trabajo, en cada fiesta, eso nunca fue suficiente. Siempre era la gordita simpática, la que tiene bonita cara, la que debería hacer dieta. Y uno empieza a creerse esos fragmentos hasta olvidar que es un ser completo. Me quedé a su lado, contemplando el cielo despejado. A lo lejos, una estrella fugaz cruzó el firmamento como un suspiro. Le señalé el cielo y sonrió. Pide un deseo, le dije. Ella cerró los ojos. Deseo poder verme un día con los ojos de alguien que nunca me ha juzgado. Volvimos al camión sin hablar más. Pero el silencio ya no era incómodo. Era paz. Una paz recién estrenada. Horas después, llegamos al lugar donde debía bajarse. Era una pequeña ciudad al norte, aún dormida a esa hora. Le ofrecí esperarla hasta que amaneciera, pero me dijo que ya había aprendido a caminar sola. Le tendí un termo con café caliente, y antes de bajar, se volteó hacia mí. Gracias por verme, susurró. Me quedé ahí, mirando cómo se alejaba calle abajo. Su andar seguía siendo pesado, pero ahora era distinto. Cada paso parecía una declaración de independencia. Como si, por primera vez en años, no caminara para huir, sino para encontrarse. Encendí el motor con el pecho apretado y una extraña sensación de orgullo. No por mí, sino por ella. Porque esa mujer que subió sintiéndose invisible, bajó sabiendo que tenía luz propia. Durante los días siguientes, no dejaba de pensar en su historia. En cómo la sociedad fabrica espejos rotos y nos obliga a usarlos. En cuántas personas caminan heridas por no encajar en una talla o un estándar. Y también en lo poco que cuesta hacer la diferencia, una conversación, un espacio seguro, una mirada limpia. A veces, cuando paraba en gasolineras o fonditas, buscaba su rostro entre la gente. No para volver a verla, sino para no olvidarla. Y me di cuenta de algo, había más Elisas por ahí. Mujeres que bajaban la vista al pedir un café. Hombres que hablaban bajito para que nadie notara su tartamudez. Adolescentes que se escondían bajo capuchas enormes por miedo a que alguien los señalara.
Así que empecé a hacer algo que no había hecho antes, mirar realmente. No con lástima, no con juicio, sino con presencia. Escuchar sin interrumpir. Acompañar sin invadir. Y descubrí que, al hacerlo, no solo ayudaba a otros, me sanaba a mí también. Porque la verdad es que todos tenemos algo que nos duele, algo que escondemos. Y cuando uno aprende a mirar más allá de lo superficial, empieza a comprender lo esencial. Una mañana, un niño se acercó a mi camión en una terminal del sur. Vendía dulces, con la camisa rota y los zapatos despegados. Le compré todos los mazapanes que traía. No por caridad, sino porque al mirarlo supe que, como Elisa, él también necesitaba sentirse visto. Me regaló una sonrisa tan pura que me conmovió más que cualquier palabra. Y fue ahí cuando entendí que este camión, más que transporte, se había vuelto una especie de confesionario sobre ruedas. Un lugar donde las personas se suben con peso en el alma, y bajan un poco más livianas. No sé si algún día vuelva a ver a Elisa. Quizá no. Pero cada vez que alguien entra por esa puerta con miedo, con vergüenza, con dudas, la recuerdo. Y entonces, sé exactamente qué hacer. Porque ella me enseñó que hay heridas que no se ven, pero que duelen igual. Y que, a veces, basta con frenar el camión, para cambiar una vida. Una tarde cualquiera, en un pueblo olvidado por el mapa, me encontré con una muchacha que pedía indicaciones. Estaba sudando, con una libreta en la mano, y se notaba que había caminado kilómetros. Le ofrecí llevarla. Subió tímida, pero con los ojos firmes, como si supiera exactamente lo que buscaba. Se llamaba Clara, y su historia no tardó en salir. Venía huyendo de su casa, no por violencia física, sino por una presión silenciosa, la de ser perfecta. Hija de padres exigentes, hermana mayor ejemplar, estudiante brillante. Pero ya no podía más. Sentía que vivía la vida de todos, menos la suya. Yo no sé quién soy sin las expectativas de los demás, me dijo, mirando por la ventana. Esa frase me golpeó fuerte. Porque, en el fondo, ¿cuántos no hemos vivido así? Caminando en un molde que no elegimos, atrapados por las miradas de otros, esperando permiso para ser nosotros mismos. Clara llevaba solo una mochila con ropa y un cuaderno. Allí escribía desde niña. Poemas, pensamientos, gritos disfrazados de letras. Me leyó uno, con la voz entrecortada. No quiero ser aplauso sin eco. No quiero ser flor de plástico en el jarrón perfecto. Quiero ser desorden, viento, raíz. Quiero equivocarme y que eso también esté bien. No supe qué decirle. Solo asentí con los ojos húmedos. Porque entendía cada palabra. Porque yo también, alguna vez, me había sentido atrapado en un uniforme invisible. La dejé en una terminal donde tomaría un bus hacia otro estado. Antes de bajar, me abrazó con fuerza. Pero no fue un gracias por el aventón. Fue algo más profundo. Como si al abrirle la puerta, le hubiera abierto también una brecha en el alma por donde al fin pudo respirar. Y así, con cada historia, mi ruta se fue llenando de personas, no de destinos. Porque entendí que un camión no solo sirve para cargar cosas. También puede ser un puente. Un confesionario. Un hogar momentáneo donde alguien se siente a salvo. Hubo días duros. Claro. Días donde me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si no me estaba metiendo en asuntos que no eran míos. Pero cada vez que dudaba, recordaba a Elisa, a Clara, al niño de los mazapanes, y seguía. Una madrugada lluviosa, en la salida de un pueblo montañoso, vi una figura sentada en la banca de una parada vacía. Al acercarme, me di cuenta de que era una señora mayor, empapada hasta los huesos. Tenía el rostro cubierto con un pañuelo y temblaba. Me bajé, le ofrecí una cobija y la invité a subir. Durante el trayecto, no hablaba. Solo miraba al frente. Le pregunté si estaba bien, y con voz apenas audible, respondió. Lo estuve, hasta que me olvidaron. Su historia era tan dolorosa como simple. Sus hijos, ocupados en sus vidas, la habían llevado a vivir con otros parientes que no la querían. Se escapó con lo poco que tenía y llevaba horas bajo la lluvia esperando algún alma que se detuviera. La llevé hasta donde dijo que tenía una amiga de juventud. No sabía si estaría ahí, pero no quiso decir más. La respeté. Al llegar, la mujer bajó con dificultad. Toqué la puerta con ella. Una señora de la misma edad abrió, la miró, y ambas se abrazaron como si el tiempo se hubiera derretido.
Se cayeron lágrimas, sonrisas, silencios que lo decían todo. La amiga me agradeció con una calidez que parecía venir del alma. Me ofreció café, pero me disculpé. Tenía que seguir. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo las dos se sentaban juntas en la entrada, tomadas de la mano, como si fueran niñas otra vez. Ese día entendí que el abandono tiene muchas formas. Y que, a veces, lo único que alguien necesita es una mano que diga, te veo. Esa noche no dormí en el camión. Encontré un motel barato y me quedé pensando. En todos ellos. En cómo cada uno llevaba una cicatriz distinta. Y en cómo, sin buscarlo, yo había dejado de ser un simple transportista para convertirme en testigo de lo humano. Y lo humano, descubrí, no siempre se ve. A veces se esconde tras una carcajada ruidosa, tras kilos de maquillaje, tras camisas planchadas o títulos colgados en la pared. A veces, el dolor más profundo habita en quienes parecen tenerlo todo. Como aquella mujer de traje impecable que subió un día, con el celular siempre en mano, dando órdenes. Me pidió llevarla a una conferencia. Durante el camino, noté que se le quebraba la voz al hablar por teléfono. Al colgar, me miró con los ojos cansados y dijo, mi esposo me dejó por alguien más joven. Pero yo no puedo llorar, porque soy una ejecutiva. Si lloro, pierdo respeto. Y entonces lo comprendí, cada uno lleva una lucha secreta. Y si somos capaces de ver más allá de la superficie, si somos capaces de ofrecer al menos un momento de humanidad, entonces quizá, estemos haciendo algo verdaderamente importante. El camión se convirtió en mi aula, en mi templo, en mi espejo. No necesitaba títulos ni sermones. Solo kilómetros, personas y el deseo honesto de escuchar. Un día, mientras conducía por una carretera entre colinas secas y cielo anaranjado, vi a lo lejos una figura femenina caminando por el acotamiento. Llevaba un vestido sencillo, una gorra y un bolso colgado al pecho. Pero lo que más me llamó la atención fue que cojeaba. Detuve el camión instintivamente y bajé el vidrio. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella dudó un momento, pero luego asintió con una sonrisa tenue. Voy al hospital del pueblo, pero ya me dijeron que no pasa transporte a esta hora, dijo. Le ofrecí llevarla. Subió agradecida. Se llamaba Miriam, y su historia tenía algo diferente. No hablaba desde el dolor o la rabia. Hablaba desde una quietud extraña, como si ya hubiese pasado por todas las tormentas posibles y ahora caminara dentro de una calma triste. Había perdido una pierna en un accidente hacía años. Su esposo la había dejado poco después. Pero lo más duro, me confesó, no fue la pérdida física ni el abandono, sino la forma en que la gente comenzó a verla, como una carga, como una mujer a la que ya no se le mira con deseo ni con respeto. ¿Sabes qué es lo más cruel?, me dijo sin mirarme. Que el mundo empieza a hablarte como si fueras menos, como si ser incompleta fuera una falla, no una historia. Guardé silencio, porque tenía razón. Y porque en ese momento entendí que el amor propio se desmorona primero con las miradas de otros, antes que con la nuestra. Llegamos al hospital. Le ofrecí esperar, pero me dijo que no tardaría. A los 20 minutos, salió con una pequeña bolsa de medicamentos, caminando más firme. Antes de irse, me dejó un papelito doblado. No lo leas ahora. Léelo cuando estés solo. Horas después, ya estacionado en un parador de carretera, abrí el papel. Decía, gracias por mirarme sin compasión. Gracias por hacerme sentir persona. Hoy no solo fui paciente, también fui mujer. Esa frase me rompió algo adentro. Porque era verdad. Vivimos en un mundo donde ver al otro sin prejuicio es casi un acto revolucionario. Desde entonces, cambié mi manera de mirar. Ya no solo recogía personas. Me dejaba atravesar por ellas. Por sus gestos, sus voces, sus pausas. Porque cada ser humano que subía a ese asiento tenía algo que enseñarme, incluso si no decía una sola palabra. Como aquella niña que no hablaba, pero dibujaba en una libreta. Su mamá me pidió el favor de llevarlas unas horas más al norte, donde tenían familia. La niña pasó todo el camino dibujando, en completo silencio. Al llegar, antes de bajar, me entregó una hoja. Era un dibujo de mí, sonriendo, con ella en el asiento, y sobre la imagen, un globo de diálogo con un corazón. Nada más. Pero fue suficiente. Y así comencé a guardar notas, dibujos, frases en una caja de madera en la cabina.
No sabía por qué. Tal vez para recordarme en los días duros que todo valía la pena. Una noche, cuando ya pensaba en detenerme por cansancio, vi luces intermitentes en el borde del camino. Una mujer en apuros, con la llanta de su carro deshecha. Me estacioné, bajé y le ofrecí ayuda. Ella estaba visiblemente nerviosa, mirando alrededor como si esperara lo peor. Le dije que podía llevarla a la siguiente estación de servicio. Subió con cierta desconfianza, como si estuviera lista para saltar si algo salía mal. La entendí. Porque el miedo no nace de la nada. Se alimenta de historias previas, de traiciones, de noticias que repiten lo peor del mundo. Durante el viaje, me confesó que había sido víctima de acoso en su anterior empleo, que ya no confiaba en ningún hombre, que su padre la crió con gritos y su pareja con silencios, que cada vez que alguien le tendía la mano, pensaba que venía con condiciones escondidas. No sé por qué subí a tu camión, me dijo. Tal vez porque, por primera vez en años, no sentí miedo. Esa frase me quedó grabada, porque entendí que, a veces, lo más valioso que puedes ofrecerle a alguien no es dinero, ni soluciones, ni discursos motivacionales. Es un espacio donde no se sienta en peligro. Un espacio donde su historia no será usada en su contra. Un asiento donde pueda respirar sin miedo. Y entonces lo comprendí del todo. No se trataba de mí, ni de lo que yo podía dar. Se trataba de crear un lugar, aunque fuera móvil y temporal, donde el otro pudiera volver a sentirse humano. Un día, mientras bajaba cajas en una pequeña aduana del norte, una joven me reconoció. No por la cara, sino por el camión. ¿Usted fue quien llevó a una señora que vendía flores cerca de Saltillo? Me preguntó. Asentí, sorprendido. Era mi abuela, dijo. Me contó de usted, que la vio, la escuchó, y que eso le devolvió el alma al cuerpo. Me pidió que si algún día lo encontraba, le diera esto. Sacó una carta cuidadosamente doblada, con el nombre de su nieta escrito en la esquina. Me fui a un rincón a leerla. Era breve, con letra temblorosa. Gracias, hijo. No por el aventón, sino por recordarme que aún hay gente que ve con el alma. Eso me hizo querer vivir unos años más. Lloré, como no lo hacía en mucho tiempo, porque supe que eso que había comenzado por casualidad, ya no era un acto aislado. Era una misión. Era una misión silenciosa, sin uniforme ni salario, pero con una paga que se sentía en el alma. Desde entonces, cada parada, cada rostro, cada historia se volvía parte de un mapa invisible que yo iba construyendo sobre el asfalto. No importaba si estaba al sur de Monterrey o en los caminos polvorientos rumbo a Hermosillo. Lo que importaba era no perder la capacidad de ver, y dejarse ver. Con el tiempo, muchos de los que alguna vez llevé comenzaron a escribirme. Me dejaban notas en los cafés donde solía parar. Algunos me buscaban en redes. Otros solo enviaban una postal con una frase, gracias por frenar. Y cada uno de esos mensajes se convertía en una luz más dentro del camión, como pequeñas luciérnagas guiando el camino. Una noche, mientras cruzaba una zona montañosa, un aguacero me obligó a detenerme en un refugio de carretera. Ahí conocí a don Rubén, un anciano que vendía dulces típicos. Me ofreció café caliente y, mientras llovía fuerte, hablamos durante horas. Me contó que había perdido a su hijo en un accidente de tráiler hacía más de 10 años. Desde entonces, cada vez que veía a un conductor detenerse por la lluvia, le ofrecía café. No vendía, decía. Solo quería asegurarse de que nadie más se sintiera solo en medio del camino. Le pregunté si no le daba tristeza vivir con ese recuerdo. Me respondió con una sonrisa. Lo único peor que perder a un hijo, es olvidar lo que te enseñó. Ese encuentro me marcó, porque entendí que hay personas que también son faros en la oscuridad, aunque nadie los vea. Personas que, en silencio, hacen del mundo un lugar más soportable. Pasaron los meses, y un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol en una gasolinera al norte de Zacatecas, una joven se me acercó tímidamente. Tenía un cuaderno entre las manos. ¿Tú eres el que recoge historias? Me dijo. Me reí, confundido. No sé si las recojo, pero sí las escucho. Ella se sentó junto a mí, sin pedir permiso. Abrió su cuaderno. Estaba lleno de poemas, frases sueltas, dibujos, pensamientos rotos. Me explicó que venía huyendo de su casa, que había vivido años bajo la sombra de un padre abusivo y una madre ciega por el miedo,
que escribir era lo único que la mantenía cuerda. Me preguntó si podía leerme algo. Asentí. Su voz temblaba al principio, pero luego fluyó como agua. Cada palabra era un latido. Cada línea una herida abierta cicatrizando en el aire. Cuando terminó, el silencio fue más fuerte que la carretera. ¿Y ahora qué harás? Le pregunté. No lo sé. Pero al menos hoy alguien me oyó. Y eso ya es más de lo que he tenido en años. Le di el número de una amiga que trabaja con mujeres en situación vulnerable. La ayudé a contactar a alguien que pudiera recibirla. Y antes de irse, me dejó una hoja arrancada del cuaderno. Decía, no fue el camión. Fue el espejo donde por fin me vi sin miedo. Guardo esa hoja entre mis cosas más preciadas. Y así, entre carga y carga, entre ciudades y pueblos olvidados, mi vida se fue llenando de personas que dejaron en mí fragmentos de verdad. Historias que nadie grabará en una placa ni publicará en los diarios, pero que siguen latiendo cada vez que enciendo el motor. Un día, alguien me preguntó por qué no abría un canal, o escribía un libro con todas esas vivencias. Le respondí que no me sentía dueño de esas historias, que yo solo era un testigo privilegiado, un puente momentáneo, que cada una de esas almas había confiado en mí no para ser exhibidas, sino para ser respetadas. Pero algo sí comencé a hacer, cambiar mi manera de vivir. Ya no manejo igual. Ya no acelero por cumplir horarios absurdos. Ahora me detengo más. Observo más. Escucho más. Y cuando alguien me dice que solo soy un chofer, sonrío por dentro. Porque sé que no es cierto. Porque sé que en cada trayecto hay una posibilidad de redención, de consuelo, de humanidad. Y entonces recuerdo a esa primera mujer, a la que lloraba en la carretera, a la que solo necesitaba ser vista, ser escuchada, ser tratada como alguien que importa. Ella no fue el comienzo de mi camino, fue mi despertar. Desde entonces, cada vez que veo a alguien a la orilla del camino, bajo el sol o la lluvia, no pienso en el tiempo que voy a perder. Pienso en la historia que está a punto de cruzarse conmigo. En la posibilidad de hacer que, por unos kilómetros, la vida de otro sea un poco más liviana. Y si tú estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo, todos estamos en movimiento, aunque no tengamos un camión. Todos tenemos la posibilidad de detenernos, de mirar a alguien de frente, de escuchar sin interrumpir, de decir te veo con el corazón, no solo con los ojos. Porque al final, eso es lo que más necesitamos, que alguien nos vea. De verdad. Sin juicio. Sin prisa. Sin miedo. Y si tú puedes ser ese alguien para otro, hazlo. Tal vez no cambies el mundo, pero cambiarás el mundo de alguien. Y créeme, eso ya es mucho más de lo que muchos hacen en toda su vida.